Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Cuando la gente piensa en Florencia, piensa en los Medici y viceversa. Donde quiera que vayas cuando estés en Florencia te toparás con las huellas que dejaron a lo largo de los siglos la familia Medici. Seas o no un experto en historia, terminarás aprendiendo algo sobre esta poderosa familia si visitas Florencia. Pero ¿quiénes eran exactamente estos famosos Medici? ¿Qué monumentos erigieron en Florencia? ¿En qué palacios vivieron? En este vídeo visitamos los lugares herencia de los Medici y descubrimos la historia de esta poderosa familia. Evidentemente no intentamos contar un relato detallado de la historia de esta dinastía, pero creemos que conocer algunos detalles puede ayudarte a comprender mejor Florencia. Acompáñanos. Los orígenes de los Medici se remontan en la zona de Mugello, situada al norte de Florencia. Los primeros Medici pueden haber sido practicantes de medicina o boticarios, de ahí el nombre. El escudo de armas de la familia refleja este origen: 5 bolas rojas y una azul que se cree que representan naranjas. En aquella época las naranjas curaban el escorbuto y se consideraban una fruta mágica. El primer Medici importante fue Giovanni di Bicci. Trabajaba en el banco de su tío, Averardo de Medici, quien ayudó a Giovanni a comenzar su carrera de banquero. En 1386, Giovanni di Bicci se casó con Picarda Bueri, cuya antigua y respetable familia le aportó una dote de 1500 florines. Giovanni invirtió este dinero en transacciones arriesgadas pero increíblemente lucrativas en lana, textiles y seda. Con esas ganancias fundó el Banco Medici en 1397. El banco creció, con sucursales en toda Italia. En 1413 Giovanni se convirtió en el banquero de las cuentas papales. Cobraba los diezmos y obtenía un porcentaje de ellos, lo que aumentó su fortuna. Fue a través de este influyente papel que se le pidió que sirviera en la signoria, el gobierno de la ciudad. La signoria prácticamente era un consejo integrado por 9 miembros elegidos de entre los gremios florentinos. Los 9 gobernaban solo durante 2 meses y en este tiempo vivían en el entonces llamado Palacio de la Signoria, para evitar influencias y corrupciones. Gracias a la elección de Giovanni como miembro de la signoria, la familia comenzó a adquirir influencia y tener seguidores. Giovanni fue mecenas de las artes durante el período del Renacimiento temprano. A Brunelleschi le encargó la restauración de la Basílica de San Lorenzo, que iba a convertirse en la iglesia familiar. Giovanni tuvo 2 hijos, Lorenzo el Viejo y Cosimo di Giovanni, apodado como Cosme el Viejo. Como hijo primogénito de un banquero rico, Cosme el Viejo era un hombre muy leído, viajaba mucho y tenía una buena educación. Heredó una fortuna de 180.000 florines de la época, el banco de los Medici y tierras. Cosme aumentó esta fortuna y se metió en la política florentina. Este no gobernaba directamente, ya que en aquel entonces Florencia era una república, pero gracias a su carisma y habilidad política, en la práctica Cosme era el gobernante de facto. Su influencia adquirió más importancia cuando el jefe de la oligarquía, Rinaldo degli Albizzi, lo hizo arrestar en 1433, acusándole de malversación. Fue encarcelado en el Palazzo Vecchio y enviado al exilio durante 10 años. Cosme consiguió la anulación de su pena y un año después regresó a Florencia. Cosme el Viejo encarga la construcción de un palacio propio, adecuado al prestigio alcanzado, el Palacio Medici.
Aunque el exterior del palacio es bastante simple, la planta noble esconde una de las joyas más preciadas de Florencia, la Capilla de los Magos. Los Medici más famosos aparecen en los frescos disfrazados de magos, equiparándose con lo divino. Esa era la capilla privada de la familia. Las capillas privadas eran una rareza en el siglo XV, ya que requerían una dispensa papal, pero como el Papa era el principal cliente del Banco Medici, no fue difícil de obtener. Cosme el Viejo no solo aumentó la fortuna de la familia, también dedicó una buena parte de ella al mecenazgo artístico y cultural de la ciudad. Sin Cosme el Viejo, Florencia no sería lo que todos conocemos hoy. Patrocinó a artistas y arquitectos del primer Renacimiento como Donatello, Filippo Lippi o Michelangelo. Fue él quien le encargó a Brunelleschi completar la cúpula de la Catedral de Florencia. El sucesor de Cosme el Viejo fue su hijo mayor Piero, a quien se le dio el sobrenombre de Piero el Gotoso. Piero no fue un Medici particularmente notable. Sin embargo, mantuvo y defendió el dominio de los Medici, y en una ocasión derrotó un intento de golpe de Estado. Piero se casó con Lucrezia Tornabuoni. De sus 7 hijos sobrevivieron 4, entre ellos Lorenzo y Giuliano, nacidos en 1449 y 1453 respectivamente. Lorenzo, quizás fue el Medici más poderoso e influyente. Llegó al poder con solo 20 años y adoptó el nombre de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico esencialmente inició la Edad de Oro del Renacimiento, y fue uno de los mayores promotores de las artes, la arquitectura y cultura en Florencia. Patrocinó a artistas como Botticelli y Miguel Ángel, cuyo talento ni siquiera habría sido reconocido si hubieran vivido en otra época u otro lugar. Aunque la gente amaba a la familia Medici, otras familias ricas florentinas los despreciaban, incluidos los Pacci, una familia rica y ambiciosa de poder. En 1478, los Pacci conspiraron para matar a Lorenzo y a su hermano Giuliano durante la misa de Pascua en el Duomo. Giuliano fue asesinado, apuñalado, pero Lorenzo escapó y se vengó rápidamente. En apenas unas horas, los Pacci fueron capturados y asesinados de forma violenta por los simpatizantes de los Medici. Las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici se hallan en la capilla de San Lorenzo, el mausoleo de los Medici. Ambas tumbas están decoradas con espléndidas estatuas de Miguel Ángel. Aunque el Lorenzo el Magnífico convirtió Florencia en el centro del arte de Europa, no tuvo el mismo talento en el negocio familiar, la banca. El Banco Medici quebró durante su gobierno por la mala gestión de los créditos. El heredero de Lorenzo el Magnífico, Piero, conocido como el Infortunado, derrochó los restantes bienes familiares y provocó el colapso de la casa de los Medici. En 1494, el predicador del fin del mundo, el fraile Girolamo Savonarola, derrocó y exilió a Piero el Infortunado. Savonarola estableció una teocracia en Florencia. Pero la extrema tiranía religiosa del fraile fue demasiado lejos. En 1497, Savonarola acogió la hoguera de las vanidades en un intento de erradicar el vicio de Florencia. El acontecimiento dividió la ciudad. Savonarola no le había lavado el cerebro a todo el mundo. Cuando la peste llegó a Florencia, se le culpó y se le tachó de lunático. En 1498 fue ejecutado en la Piazza de la Signoria. A pesar del desagradable negocio de Savonarola, los Medici se recuperaron. En 1513 el segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, Giovanni, se convirtió en el Papa León X. Este devolvió a la familia Medici a Florencia.
El Papa León también nombró cardenal a su primo Giulio. El cardenal Giulio se convertiría en el Papa Clemente VII en 1523. En 1531, Alessandro de Medici, bastardo del Papa Clemente VII, fue nombrado primer duque de Florencia. La República de Florencia llegó oficialmente a su fin. Tras la creación del ducado dejó de ser una república y se convirtió en una monarquía hereditaria. El problema era que Alessandro era un sociópata hasta la médula. Era un gobernante despótico y perverso, uno de los nobles de Florencia más odiados de todos los tiempos. Fue asesinado en 1537. Con este acto se extinguió la rama más antigua de los Medici y el poder pasó a los descendientes de Lorenzo el Viejo, hermano de Cosme el Viejo. El descendiente de esta rama que llegó al poder fue Cosme I de Medici, quien finalmente se convirtió en el primer gran duque de Toscana en 1569. Cosme I se casó con la bella Leonor de Toledo. Según las crónicas, la pareja estaba felizmente casada y tuvieron 11 hijos. Leonor compró y amplió el Palacio Pitti, cuando el Palazzo Vecchio se quedó pequeño para su floreciente familia. Hoy en día, el Palacio Pitti es una combinación única de esplendor, colecciones de arte y hermosos jardines. A Cosme I le sucedieron 6 grandes duques más, que gobernaron con relativa estabilidad hasta el siglo XVIII. Pero la decadencia había comenzado. Esta generación de grandes duques Medici gobernaron por la fuerza y redujeron la reputación de Florencia como capital cultural. La última Medici, Ana María de Luisa, murió en 1743. Esta no tuvo descendientes y la dinastía se extinguió. Pero el legado de la familia Medici sigue vivo. En su testamento, Ana María de Medici legó todo el patrimonio artístico a la ciudad de Florencia, el denominado Pacto de Familia. La condición fue que todo se tenía que conservar y que nada de ello podía venderse. De este modo, gran parte del arte que los Medici encargaron está en Florencia. Por eso, hoy Florencia es una de las mejores ciudades de Europa para los amantes del arte. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.